Un cordial saludo, estimada tutora y compañeros de grupo. Mi nombre es Cristian Alejandro Rincón Ramírez. Me encuentro cursando cuarto semestre de agronomía y soy del grupo número 4 de microbiología de suelos. Entonces, a continuación, voy a explicarles la temática de la presente actividad. Entonces, en esta me dice que explique los tipos de actividades de los que dependen las velocidades de las actividades microbianas. Entonces tenía que mencionar tres. Entonces la distribución de nutrientes, que en esta hago referencia a la cantidad de nutrientes que puedo encontrar en un hábitat, ya que de esa depende la actividad. Entonces, en cuanto más nutrientes, pues mucho más actividad de microorganismos, y en cuanto a más poca, pues mucho más menguada la actividad. Por otro lado, tenemos los microambientes, que en ellos podemos ver reflejado que puede haber riqueza y abundancia de microorganismos dependiendo de los microclimas que se pueden encontrar en el hábitat donde ellos están. Entonces, si hay una gran cantidad de hábitats, podemos encontrar, de microclimas, podemos encontrar que haya grandes especies de microorganismos. Entonces, gran variedad. Y en cuanto a más homogéneo sea el microambiente, pues puede que solo haya algunas pocas especies que se adapten a este tipo de microclimas. Por otro lado, tenemos la competencia, que allí resaltamos que se puede dar por la poca capacidad de nutrientes que podamos encontrar. Entonces, pues por obvias razones ellos tienen que competir y por los pocos nutrientes que se puedan encontrar. Entonces, por otro lado, tenemos en qué consiste una comunidad microbiana. Allí podemos encontrar que las comunidades están hechas por microorganismos y que estas se denominan comunidades porque entre sí interactúan. Entonces son como familias, por así decirlo. Entonces puede que en los procesos de algunos sean vitales para el desempeño de otras especies de microorganismos. Entonces ellos se cooperan mutuamente para todas las funciones que ellos hacen. Entonces puede que los desechos de algunos microorganismos sean el alimento de otros. Y bueno, en esto consiste. Entonces, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia? Entonces, la riqueza nos hace énfasis a la gran cantidad de especies de microorganismos que podemos encontrar. Entonces, allí podemos encontrar organismos fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforos, autótrofos, fotótrofos, aerobios, anaerobios, en fin. Entonces, gran riqueza de diferentes especies, y la abundancia es solamente la gran cantidad de un solo microorganismo. Entonces podemos hacer referencia al rumen de las vacas, que allí puede haber una gran cantidad de microorganismos fijadores de nitrógeno, porque pues por obvias razones puede que haya mucho nitrógeno. Por otro lado, que sea un microclima anaerobio, y entonces pueda que por esto solamente haya muy pocas cantidades de especies. Entonces sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema. Entonces allí podemos encontrar que los microorganismos son de gran importancia en este proceso, ya que ellos, gracias a la luz, pueden aportar energía a, al medio ambiente, porque podemos encontrar organismos fotótrofos que utilizan la luz en sus procesos metabólicos. Entonces lo utilizan para reproducirse y para generar mucho más microorganismos. Entonces, de este modo están aportando energía. Por otro lado, tenemos los microorganismos que utilizan los elementos como el azufre, el nitrógeno o el carbono. Entonces, ellos los sintetizan y los llevan a sus moléculas y los ponen disponibles para las plantas o para los animales. Entonces, son de gran importancia porque gracias a estos podemos tener disponibles, podemos decir que mucho de la comida que tenemos hoy en nuestra mesa es gracias a las actividades microbianas. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo del microambiente de oxígeno en la Tierra. Entonces aquí podemos encontrar que
en una pequeña burbuja de oxígeno podemos encontrar distintas temperaturas, distintas em, dosis de oxígeno, por así decirlo. Entonces, tenemos que las condiciones en esta pequeña, en este pequeño microclima no son las mismas y que gracias a esta variación de microclimas podemos encontrar diferentes especies de microorganismos. Definición de rizósfera. Entonces la rizósfera es una parte muy importante que podemos encontrar entre la raíz de la planta y el suelo. Entonces esta está compuesta por microorganismos que ayudan a que la planta pueda tener disponibles los nutrientes. De esta también podemos encontrar microorganismos que ayudan a que la planta sea más resistente contra la sequía o contra algunas enfermedades. Entonces la rizósfera es vital en el proceso de alimentación de las plantas. Entonces esto también se lo podemos atribuir a los microorganismos. ¿Qué factores rigen el grado y qué tipo de actividad microbiana en los suelos? Entonces estos factores pueden ser el pH, la humedad y el clima. Entonces son muchos los factores porque no todos los microorganismos se adaptan a un pH ácido o a un pH alcalino. Entonces depende del pH. Igualmente la temperatura puede que haya algunas bacterias que se adapten a temperaturas muy altas o a temperaturas muy bajas. Entonces depende. Puede que algunas se adapten a, a medios aerobios o anaerobios. Entonces, pues estos son la- los factores que rigen la actividad microbiana en los suelos. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Entonces, este es un término no muy conocido, pero que debemos darle importancia. Entonces, la especiación alopátrica hace referencia a la división de, de un microorganismo por, por aspectos físicos de la Tierra. Entonces podemos decir que por un terremoto, por un volcán, entonces se dividen las, las bacterias y por así decirlo ya cambian de hábitat. Entonces podemos encontrar que estas especies empiezan a cambiar sus características de acuerdo al nuevo entorno. Entonces podemos decir que hace miles de millones de años eh, podíamos encontrar una bacteria, pero que se fue dividiendo, y en la actualidad la bacteria que quedó cientos de kilómetros aislada ya no es la misma a la que solía ser hace 10 millones de años, porque cambió con el, con el paso del tiempo y gracias a, digamos que a los cambios climáticos, temperatura, entonces se adaptó y tomó otras cosas diferentes. Entonces podemos encontrar dos o tres especies distintas provenientes de una sola especie. Entonces a esto hace referencia a la especiación alopátrica. Entonces, por otro lado, tenemos por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel en la sostenibilidad del ecosistema. Bueno, entonces aquí podemos encontrar que digamos que no podemos depender de una sola especie de microorganismos porque cada uno tiene su función dentro del ecosistema. Entonces, algunos microorganismos nos sirven para controlar otros, nos sirven para fijar algunos desechos, para cambiarlos. Entonces, podemos decir que si hay exceso de nitrógeno, pues hay microorganismos que se adaptan a ese exceso y vuelven y lo cambian de estado y lo devuelven a la atmósfera. Entonces, esta es la gran importancia de los microorganismos, que no podemos depender de una sola cantidad. Entonces, por ello es tan importante que haya gran riqueza de microorganismos en el suelo, ya que pues se puede apreciar que donde hay digamos que gran presencia de materia orgánica, hay microorganismos y es un suelo mucho más fértil para las plantas. Entonces, pues de esto depende. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Entonces, bueno, aquí tenemos las bacterias productoras de la hormona del crecimiento.
Entonces podemos ver que este microorganismo estimula que las plantas tengan un mayor crecimiento. Tenemos la fijadora de nitrógeno, que como ya lo dijimos anteriormente, estas bacterias ayudan a que el nitrógeno que no está disponible para las plantas sea disponible. Entonces ellos pueden pasar el nitrógeno gaseoso a un nitrógeno totalmente sólido. Entonces podemos encontrar los nitritos que, que estos están disponibles para las plantas. Los solubilizantes de fósforo también podemos encontrarlos, entonces ayudan a que el fósforo también esté disponible para las plantas. Tenemos las bacterias nitrificantes y desnitrificantes, entonces ya lo dijimos que las desnitrificantes pues ayudan a que el nitrógeno que está en el suelo vuelva a la atmósfera y las nitrificantes todo lo contrario, entonces al que está en la atmósfera. Entonces estas dos juegan un papel muy importante porque ayudan a tener como un balance entre el nitrógeno del suelo y de la atmósfera. Tenemos los micorrízicos ericoides, entonces ayudan a que la planta sea más resistente contra las enfermedades y la sequía. Entonces ya lo decíamos anteriormente que estos se encuentran en la rizosfera, entre la raíz de la planta y el suelo. Entonces estos son los 5 grupos microbianos y su función. Entonces, nombre, esto es, ¿por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Bueno, pues esta está gobernada por las pequeñas y medianas empresas, entonces estas se encargan de medir la cantidad de biomasa de microorganismos que podemos encontrar en el suelo, subsuelo, o en fin. Entonces, pues para ellos se realizan múltiples estudios que no son muy fáciles, pero entonces, bueno, ha estado a cargo de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en los ecosistemas pobres? Argumento eso. Bueno, entonces el principal reservorio lo podemos encontrar en los bosques tropicales, porque allí es donde encontramos, digamos que un balance óptimo, porque gracias a los árboles podemos obtener materia orgánica y de esta materia orgánica, digamos que es el clima, es el estado perfecto para que los microorganismos puedan realizar todas sus funciones. Entonces, no sé si se han dado cuenta que donde hay gran cantidad de árboles y pues podemos hacer un huequito, pues la cantidad de tierra negra es mucho más abundante que en las praderas o en otros lugares. Entonces, la principal cantidad de microorganismos los podemos encontrar en los bosques tropicales. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Entonces podemos decir que la biomasa microbiana pues nos puede ayudar a restaurar el ecosistema porque esta nos ayuda nos puede ayudar a degradar sustancias tóxicas que son nocivas para la planta, para los humanos, para los animales. Entonces, digamos que estas nos ayudan por un lado a desintoxicar los suelos, los microorganismos también nos ayudan a tener mejores rendimientos porque ya lo decíamos, ellos nos ayudan a fijar el nitrógeno, solubilizar el fósforo y por otro lado ellos también nos ayudan a tener un suelo con muchas mejores características, mayor retención de agua, también nos ayudan para que podamos obtener mucha más materia orgánica. Esta también nos ayuda en los procesos enzimáticos, entonces podemos ver que en un suelo podemos encontrar diferentes enzimas, entonces, bueno, catalasa, ureasa, en fin. Entonces estos microorganismos cumplen un papel importante en este tipo de funciones que son indispensables para las plantas. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas? Entonces, las, las prácticas de restauración utilizando plantaciones mezcladas con los microorganismos, entonces podemos decir que los suelos donde hay actividad microbiana, pues tienen un